¿Quién de ustedes está trabajando en un proyecto? Todos estamos de alguna manera trabajando en proyectos siempre, ¿cierto? ¿Quién me puede decir qué es un proyecto? ¿Qué entienden ustedes por proyecto? Bueno, la que ocupamos todo el tiempo, ¿cierto? A cada rato lo ocupamos. Oye, mi proyecto es mi proyecto de vida, mi proyecto, ¿cómo se llama?, de familia. ¿Qué es un proyecto? ¿Y qué uno tiene? Claro, proyectos de negocios, lo que hemos conversado acá. También tiene proyectos de vida, uno tiene proyectos de salir de vacaciones. Claro, el proyecto uno lo hace para lograr un objetivo. ¿Y cuál es la importancia de los proyectos, de hacer proyectos? ¿Por qué hacemos proyectos? Para cumplir un objetivo. ¿Y para qué queremos cumplir ese objetivo? Para lograr nuestras metas. Para lograr nuestras metas, ¿cierto? Por lo menos para mejorar, para transitar hacia un punto mejor que el que estamos hoy día. Estar aquí para ustedes, participar en este programa, en esta formación para ustedes es un proyecto, ¿cierto? Ustedes, de alguna manera, van a salir cambiadas de esta capacitación. Esperamos que sea para bien, esperamos que sea para mejor, ¿cierto? Pero van a salir cambiadas, van a tener conocimientos nuevos, van a tener algunas actividades nuevas, a lo mejor van a salir con como ustedes decían, con un cambio en su proyecto de negocio, por lo tanto van a cambiar. Y para eso hacemos proyectos, para cambiar, para mejorar lo que está. Ojalá que sea para mejor. Todos sabemos de proyectos que no han sido necesariamente para mejor, ¿cierto? Después que se han ejecutado, hemos estado peor o no tan bien como partimos. Y por eso que la importancia de lo que ustedes decían en los proyectos de pensarla, de planificarlo, ¿cierto? De primero plantearse el objetivo, hacia dónde quiero llegar, cómo quiero llegar allá. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar hoy día, de proyectos, de la importancia de lo que llamamos la formulación de los proyectos. Formular un proyecto es pensarlo de antemano. ¿Para qué? Para lograr los objetivos que quiero obtener, para lograr la mejora que quiero obtener. Los conceptos. A mí me gustan los conceptos porque los conceptos primero nos ayudan a tener un lenguaje común. Y en el tema de los proyectos, uno de los problemas es que no manejamos un lenguaje común. Mi proyecto es construir una casa, o mi proyecto es el plano. ¿Cuál es el proyecto de alguien que quiere construirse una casa? Construir la casa. Es construir la casa, ¿cierto? Pero usualmente te dicen, oye, aquí está el proyecto, y me pasan el plano, ¿cierto? Entonces, esto es el plano, es el objetivo, el propósito de construirlo. ¿A qué quiero llegar? El plano es parte del proyecto, es necesario, con eso parto. Pero si se fijan ustedes, si tienen el plano en la mano, todavía no pueden habitarlo. Necesito los planos para poder planificar, para organizarme, para hacer las compras, todo eso necesito los planos. Es distinto si hago una casa, si hago una casa de madera, si la hago de concreto, si hago estas casas modulares o prefabricadas, va a ser un proyecto distinto. La formulación tiene que ver con eso. Ya, entonces, ¿qué significa un proyecto? Es un esfuerzo temporal. El proyecto tiene inicio y tiene fin. ¿Sí? Si es algo que no tiene fin, por eso cuando tú me contabas de tus tareas, pero esas tareas no tienen fin. Tú sigues haciendo esas tareas, por lo tanto no son un proyecto. El libro Braille, ese sí es un proyecto, porque tú en algún momento lo vas a completar, lo vas a tener. Y esto es importante,
se lleva a cabo para crear un producto, un servicio, un negocio que es único. Es un resultado o un producto único. Eso caracteriza un proyecto. Aunque yo construya la misma casa en otro lugar, la voy a construir en otro tiempo, con otro maestro, etcétera. Por lo tanto, el problema es único, el resultado, perdón, es único. No se repite y cada proyecto tiene sus problemas propios. Y aquí se acorda un caso de negocios acordado. ¿Qué es lo que es el caso de negocio? Es lo que ustedes desean, el objetivo y el propósito. El qué quiero obtener con el proyecto y el para qué lo quiero obtener. ¿Ok? Por ejemplo, si dábamos el ejemplo de construir la casa, el resultado puede ser la misma casa, pero es distinto a lo mejor si yo la construyo para habitarla, yo mismo con mi familia, o si la construyo para arrendarla y para obtener rentabilidad. Probablemente con el arquitecto ahí voy a negociar algunas cosas distintas cuando es para mí y cuando es para arrendarla. Ese es el caso del negocio, el para qué lo hago, qué quiero obtener. Y las características del proyecto, entonces, básicamente hay tres cosas que definen un proyecto. ¿Qué es lo que quiero obtener? El producto final, o el resultado. ¿En qué tiempo y a qué costo lo quiero o lo puedo obtener? Entonces, el resultado, el tiempo y el costo son las tres restricciones que me definen un proyecto. Otra palabra que es de uso común es la palabra proceso. Estamos en un proceso de cambio, estamos de transformación, estamos en un proceso de aprendizaje. Proceso significa caminar adelante. Eso significa etimológicamente. Es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural. El proceso, no sé, de la naturaleza, del crecimiento, o de una operación artificial. Una oficina, por ejemplo, ¿cierto? Que recibe un formulario y hace un proceso para denegarnos la solicitud o aceptarla. Que son actividades relacionadas, estructuradas en una secuencia para producir este servicio o producto. Si ustedes se fijan, las palabras son parecidas a las de proyecto. Hablamos que hay un producto, hablamos que hay, ¿cómo se llama?, una secuencia de actividades o tareas, etc. Es para ustedes, es súper importante que tengamos clara la diferencia entre proceso y proyecto. ¿Cuál es la diferencia que ustedes perciben entre proceso y proyecto? El proceso es permanente. O sea, yo siempre estoy, aprendiendo. Siempre estoy tejiendo, siempre estoy atendiendo mi negocio. Eso es un proceso, lo hago todos los días, o recurrentemente, etc. Es repetitivo. Siempre lo hago de la misma manera o con una secuencia. Ya sé cómo hacerlo. Y por lo tanto es predecible. Yo sé que fabrico tantos ladrillos al mes. Habrá una variación, ¿cierto? Pero es repetitivo, hago siempre lo mismo. Me levanto todos los días y hago el mismo proceso, más o menos. El proyecto, por otra parte, es temporal. Tiene, como le digo, un inicio y un fin. El proceso es permanente, no tiene inicio y fin, está siempre ejecutándose. Es único el proyecto, tiene un resultado único. Los procesos son resultados repetibles y queremos que sean repetibles. Y el proyecto, al contrario del proceso que es predecible, el proyecto es, por definición, riesgoso, que es único. Hacemos dos veces. Entre esto y esto, que aquí está súper marcado, ciertamente hay cosas que son medias difusas.
Por ejemplo, los chicos, ¿se acuerdan? Dijeron que iban a llegar un poco más tarde. Que se dedican a desarrollar software y, ¿cómo se llama? Y soluciones informáticas, tecnológicas. Su proceso es desarrollar software y están todo el tiempo en eso. Pero la verdad es que cada desarrollo es único, porque es un cliente distinto. Entonces, ellos viven de hacer proyectos. Pero en general podemos decir que nuestro negocio es un proceso, el que repetimos día a día o mes a mes, y vamos a hacer proyectos. ¿Para qué vamos a hacer proyectos? Cuando vemos nuestro proceso, cuando vemos nuestro negocio, que lo estamos haciendo día a día, etcétera, vemos que hay necesidades, que hay requerimientos, que hay problemas o que hay oportunidades. Ustedes lo dijeron, ¿cierto? Estamos todo el tiempo viendo distintas cosas, estamos viendo distintas. Tú dijiste, hablaste de una oportunidad, ¿cierto? Que se te dio. Dado estos requerimientos, necesidades, nos decidimos y lanzamos un proyecto. ¿Para qué lanzamos este proyecto? Para satisfacer estas necesidades, para resolver estos problemas. Lanzamos un proyecto. El objetivo de este proyecto es entregar algo, un producto o un resultado que va a mejorar el proceso. Ese es el lenguaje que vamos a ocupar. El proyecto satisface necesidades de un proceso, entregándole un producto que va a cambiar ese proceso. Insisto, lo va a cambiar para mejor, eso es lo que esperamos. Todo eso es parte de la complejidad de estos proyectos. Lo que tú dices, el proyecto no es solamente construir o diseñar este libro. O aprenderlo ya, no. O aprenderlo tú. El proyecto requiere difundirlo, requiere, ¿cómo se llama?, sociabilizarlo, requiere probarlo, hacer pilotos, ¿cierto?, para ver si funciona, cómo podría. Es un montón de actividades. Eso es un proyecto. Un proyecto lo hacemos para mejorar un proceso. El proyecto lo hacemos para entregar un producto o resultado que sea una solución a un problema, necesidad u oportunidad observado en el proceso. Esa es la diferencia. El proyecto es temporal, es único, y lo que hace es entregar, bueno, tiene que entregar algo al proceso. Temporal, es único en el tiempo, no repetible, bueno, consume dinero, recursos humanos, materiales, y esto es lo importante. Siempre un proyecto conlleva riesgo, conlleva incertidumbre. ¿Ok? Nunca estamos seguros de cómo va a salir el proyecto. Y por eso que los proyectos son riesgosos. Porque si ustedes supieran cómo hacerlo, ya no es un proyecto. Es un proceso repetitivo. Yo ya lo hice, aprendí cómo hacerlo y ahora lo repito y lo vuelvo a hacer de la misma manera. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? En un proyecto, lo hemos estado conversando todo este tiempo, esta mañana. Tiene 4 etapas. El diagnóstico me sirve para saber cuál es el problema, necesidad o oportunidad del proceso. El diseño es lo que yo hago para proponer la solución a esa necesidad. El equivalente al plano de la casa, ¿cierto? Ahí está el diseño de mi proyecto. La ejecución es cuando construyo la casa. Y la evaluación es súper importante. Es para saber si lo hice bien o no, para saber si cumplí los objetivos o no. El primer paso, entonces, es el diagnóstico. Y yo diría que es el principal paso de la formulación de un proyecto. ¿Qué es lo que hago en el diagnóstico? Observo el proceso, observo qué es lo que está pasando y determino cuál es el problema, necesidad u oportunidad.
El problema de necesidad de oportunidad no necesariamente es obvio, no necesariamente surge así de buenas a primeras. Y establezco entonces un propósito de mejora. ¿Qué es lo que necesita ser mejorado en este proceso? ¿Ok? El peor proyecto que podemos hacer es aquel que resuelve un problema que no existe. Y somos campeones en hacer proyectos que resuelven problemas que no existen. Las técnicas del diagnóstico es hacer seguimiento de nuestro usuario, comprenderlo directamente. Yo le iba a decir que el gran problema cuando hacemos el diagnóstico que tenemos usualmente es mirarlo desde el punto de vista de nuestra solución. Yo sé hacer esto, por lo tanto, el problema lo identifico como la ausencia de mi solución, no como el problema real. Una técnica es el seguimiento, el acompañamiento, las encuestas, ¿cómo se llama? Los prototipos de ponerlo, la empatía, ponerlo en la situación de la otra persona, son distintas maneras de hacer diagnóstico. Y lo importante es hacer un buen diagnóstico para poder tener un buen proyecto. Por lo tanto, ustedes ahora, el desafío que tienen, el primer desafío para hacer un buen proyecto es hacer un buen proyecto. Todo esto tiene que ver con que recuerden, el egreso de este curso es que ustedes presenten un proyecto, un buen proyecto, el evento de cierre que va a ser por ahí por marzo o algo así. Por lo tanto, para presentar un buen proyecto, lo primero que tienen que hacer es tener un diagnóstico que les determine un problema real. Y el problema, por ejemplo, lo que tú planteabas a mí me hubiera ocurrido nunca. Que el problema era que nosotros, los videntes, no sabíamos este sistema. Yo pensé que el problema era que ellos lo supieran. Por eso te digo, el planteamiento tuyo viene de un diagnóstico que tú hiciste basado en tu conocimiento único, especial del problema. Eso es lo importante de tu proyecto. Yo no hubiera podido nunca formular este proyecto. Para una misma observación del proceso, hay distintas formas de plantear o de entender el problema, la necesidad, la oportunidad. Aquellas personas como tú, que saben más del problema, que lo han observado durante más tiempo y por lo tanto lo han conceptualizado y lo han entendido de distintas maneras, pueden generar mejores definiciones del problema, de la necesidad y de las oportunidades que se dan. Si nosotros nos ponemos las metas, que aquí está dicho que es el propósito de mejorar, ¿qué es lo que quiero mejorar? Y este propósito, como tú dices, ojalá sea bien concreto, bien medible, porque así yo voy a poder decir, terminé, lo completé y puedo abordar uno nuevo. Un portafolio de proyectos, ¿cierto? Es un grupo de programas. Los programas son proyectos que están relacionados con un objetivo común. Tú dices, mira, para lograr este objetivo de hacer esta integración, yo voy a lanzar muchos proyectos. Uno, el proyecto orientado a la discapacidad visual. Otro, a la gente con ACD. Dicen, cuando yo complete todos estos proyectos, yo voy a haber completado o resuelto mi programa. El proyecto tiene un objetivo específico, el libro entregado. El programa tiene que ver con un propósito, ayudar a las personas con este tipo de discapacidad. Bueno, y el portafolio es cuando ya tengo un montón de proyectos que ocupan recursos. Aquí, sobre todo, el problema es de los recursos. Si yo tengo a las personas muy dispersas en distintas cosas, es difícil que logren concretar las cosas, y sobre todo cuando estoy en distintos proyectos. Por eso te digo, la recomendación es tener los proyectos acotados, tienen un principio, tienen un fin, tienen un producto, tienen
¿cómo se llama? Un tiempo. Y tú vas haciendo esto a través de distintos proyectos para que puedas presentar. Entonces, el diagnóstico, les insisto, la importancia de tener un buen diagnóstico para determinar cuál es el problema real que está produciendo esto que yo observé en el proceso. Instrumentos para hacer el diagnóstico. Oye, esta encuesta o esta observación que tú mencionaste. Hay un montón de instrumentos. Pero quiero darle un par de ejemplos de diagnósticos mal hechos. Una universidad, unos investigadores presentaron un proyecto para desarrollar un medicamento contra la hipertensión que era mejor que el tradicional que se ocupa aquí en los sartanes. Los sartanes es un medicamento que normalmente se prescribe cuando tiene hipertensión, y esta universidad presentó un proyecto para desarrollar un medicamento que era mejor que él. El proyecto fue rechazado, no financiado. ¿Por qué? Si era mejor que el otro. Porque el problema de la hipertensión no son la falta de medicamentos. Hay medicamentos, son baratos, son accesibles para todo el mundo. El problema es que la gente no los toma. La gente no se adhiere al tratamiento que le prescribieron. Entonces, ¿qué sacamos por hacer un medicamento que sea mejor si la gente no lo va a tomar igual? ¿Ok? O lo toman con un solo periodo y lo dejan ahí. Generalmente lo toman por un periodo, después que se pasó el susto, ya vuelven a la vida normal. Vuelven a la vida normal. Entonces, hay un problema, que es la hipertensión, que produce problemas a la gente, que produce daño, que produce muerte, pero el diagnóstico fue mal hecho respecto a cuál era el problema. ¿Okay? Por lo tanto, ese proyecto no fue aprobado. ¿Por qué? Porque tenía un mal diagnóstico. Si hubieran dicho, mira, ¿sabéis que voy a hacer un medicamento que se tome una sola vez al mes? Ahí podrían haber dicho, sí, podría ser. Eso facilita que la gente lo tome porque no tiene que volver. O que sea subtituado, que sea un fallo, algo por ahí. El diagnóstico para determinar cuál es el verdadero problema es el que falló en ese caso. Si yo vendo artesanías, ¿ok? Y vengo de Santiago y me interesa una artesanía, ¿cuál es el problema que yo estoy tratando de resolver cuando quiero comprar esa artesanía? Cuando el cliente quiere comprarla. Cuando el cliente, yo como cliente me intereso en esa artesanía. Es importante que saber cuál es el problema que quiero resolver, porque así el artesano, la artesana me puede ayudar a resolver mi problema. Ese es un problema que yo tengo que resolver, exactamente. Entonces ahí la persona me ayuda a que quede bien embalado, o me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo servicio y te lo mando para Santiago. Eso me ayuda a hacer la compra. Pero, ¿cuál es la necesidad que esa persona quiere resolver? Que lo insta a comprar esa artesanía. ¿Qué es lo que quiere? Todos esos son necesidades. Entonces, si yo puedo determinar cuál es la necesidad de esa persona, voy a poder venderle más. Lo conversábamos la semana pasada, ¿cierto? Si yo a esa persona le digo, mira, este cacharrito de idea es uno más de todos los cacharritos de idea que tiene aquí y que puedes encontrar en todos lados, la persona va a decir, esto vale 100. Pero si yo le digo, este cacharrito fue hecho por un artesano que se llama Juan Pérez, que vive en tal pueblo y que ha hecho este cacharrito desde la familia hace 100 años, ese cacharrito adquiere un valor especial, adquiere un valor único. Entonces, esa persona cuando compra el cacharrito y se lo lleva,
de regalo a su amigo o a su mamá, a quien sea, ¿qué va a decir? Y esas cosas tienen que ir escritas, porque el Señor le va a decir, mira, te traje este cacharrito que viene de tal pueblo, que lo hizo don Juan Pérez, que lleva 100 años haciendo esto. Entonces, tiene un valor patrimonial, pero ¿qué es lo que esas personas están diciendo? Oye, te traje algo único, te traje algo que lo traje para ti, lo pensé en ti. Y me voy a tomar el ejemplo de los imanes, de los típicos imanes, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad que están satisfaciendo las personas que venden imanes en todo el mundo? Todo el mundo venden los imanes de recuerdo. Yo, cuando voy de viaje, todos me piden un recuerdo. Ah, voy a dar un allá, echame un recuerdo, etc. Esa es una necesidad, porque si yo no llego con un regalito, este no, claro, no se acordó de mí, qué sé yo, no quiso gastar plata, qué sé yo. Entonces los imanes satisfacen esa necesidad. Y si es cierto que el mismo imán tú lo puedes encontrar en empresas probablemente, el hecho de que me lo trajo esta persona y viene directamente de este lugar es lo que le da el valor y es la necesidad que estamos satisfaciendo. La necesidad de observar el proceso y determinar cuáles son los problemas reales que esa persona, que tu cliente, que tu usuario tiene, cuáles son los problemas reales y entonces cómo tú puedes satisfacerlo, cuál es el propósito del mejor que tú puedes hacer para satisfacerlo. Esa es la primera parte de un proyecto. Y respecto a la pregunta sobre los instrumentos para hacer esto, hay una variedad tremenda. Tú me preguntabas por las encuestas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Las encuestas son útiles cuando yo ya tengo una teoría de cuál es el problema. Yo hice observaciones, con lo que tú decías, estoy días o semanas mirando a las personas, cómo se comportan, etcétera, y digo, mira, pareciera que ocurre esto. Y entonces ahí hago la encuesta para validar si es verdad eso que yo creí. Hacer una encuesta en algo que todavía no comprendo bien no me aporta mucho valor. La encuesta la hago para validar una teoría que yo tengo. Y tengo un montón de instrumentos para hacer eso. Y la verdad, aquí yo le voy a hablar de proyectos, no necesariamente proyectos de innovación. ¿Qué es lo que tienen los proyectos de innovación de distinto? Hay una incertidumbre muy grande. Cuando yo quiero construir una casa, ciertamente hay incertidumbre, pero ya las técnicas están desarrolladas. Por lo tanto, el arquitecto sabe que tiene que hacer estos planos y sabe que tiene que hacer el plano de arquitectura, que tiene que hacer el plano de agua, tiene que hacer el plano eléctrico, no sé qué más. Y que si hace todo eso, después la construcción va a salir bien. Y la incertidumbre baja. Nunca es cero. Siempre puede algo fallar o algo estar mal calculado y no resulta, pero baja. Pero cuando estamos hablando de innovación, no sabemos hacer esos planos. Por lo tanto, la incertidumbre es mucho más alta. ¿Qué significa que la incertidumbre sea más alta? Que estamos aprendiendo todo el tiempo. Y por lo tanto necesitamos todo el tiempo estar haciendo maquetas, estar haciendo entrevistas, estar haciendo encuestas, mientras vamos desarrollando nuestro producto para ver si vamos bien. Esa es la gran diferencia. Ya, entonces, el primer paso de nuestros proyectos es tener un buen diagnóstico. El segundo paso es el diseño. El diseño es decir, cómo vamos a solucionar este problema, cómo vamos a lograr este propósito.
Si he detectado una necesidad, si he visto un problema y detectado una necesidad y ¿cómo se llama? Y un objetivo de mejora, algo que tengo que mejorar, esta segunda parte del proyecto es donde yo diseño una solución. Lo primero, pueden haber muchas soluciones. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Donde vimos las 12 estrategias y cada una de ustedes definió una estrategia, pero podrían haber sido muchas. En general hay muchas. El proceso de diseño es generar todas, o generar muchas opciones, no voy a decir todo, porque siempre hay más. Generar muchas opciones para definir una estrategia. Ya, esto voy a hacer. Dentro de toda esta amplia gama de soluciones, esto es lo que voy a hacer. Y esa estrategia, entonces, me da el objetivo del proyecto, los productos y los resultados del proyecto. Para solucionar este problema, yo voy a hacer esto. ¿Qué es lo que les quiero decir aquí? Y creo que se lo dije la semana pasada. No se queden con la primera opción, no se queden con la primera idea. Generen muchas ideas y después analicen la idea, cuál es la mejor estrategia para ustedes, para su negocio. Y eso le va a dar el objetivo del proyecto. Entonces, aquí, el que nos decía bien, estoy haciendo muchas cosas. Me falta bajar acá. Decídanse. Tener una estrategia. Yo les dije no que era una estrategia, ¿cierto? Una estrategia tiene que doler. Tiene que doler en el sentido de que yo dejo cosas que son prometedoras. Yo digo, no, esto no lo voy a hacer. Porque voy a priorizar esto y me voy a jugar por esta estrategia. Voy a, ¿cómo se llama? A tomar esta opción. Aunque no estoy seguro. No estoy seguro. Eso es una estrategia, duele. Por eso que la parte del diseño es una etapa fundamental de mi proyecto. Yo tengo que tomar decisiones complejas, dolorosas. ¿A quién le voy a vender? No, mira, voy a poner un puesto minorista, pero si viene una empresa también lo voy a vender. Y si viene de gobierno también lo voy a vender. Lo voy a vender a todo el mundo que me quiera comprar. Eso no es estrategia. No. Eso no es estrategia. Una estrategia significa que yo me voy a focalizar y voy a hacer todo lo posible para venderle a las empresas. Porque ahí creo que está lo más jugoso. ¿Cuál persona? Uno elige, pero tiene que elegir. El problema, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos innovadores, es que no tengo los elementos para hacer esos análisis de costo-beneficio. Ya, yo puedo saber cuáles son los costos. Pero ¿cuánta gente me va a comprar el imán tridimensional? Porque no hay, son nuevos. Y a lo mejor es una mala idea porque ya no son pequeños, pero a lo mejor es una excelente idea porque atraen a todo el mundo a algo distinto. No tengo los elementos para hacer un análisis costo-beneficio. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es definir la estrategia. Y en ese caso, la estrategia es ir aprendiendo. Hacer un prototipo, ver si la gente lo compra, ¿no? Y ir de esa manera. Eso es lo que nos lleva a los aprendizajes, ¿cierto? ¿Nadie ha tenido aquí otro emprendimiento fracasado? ¿Nadie? En el momento no. Hay más de uno, ¿cierto? Todos hemos tenido más de un emprendimiento que no ha acabado. Y la fuerza de las emprendedoras es persistir, aprender y persistir. ¿Por qué? Porque si ese emprendimiento no hubiera fracasado, o perdón, lo digo de otra manera, si ese emprendimiento ustedes hubieran estado seguras que iba a resultar, entonces no es innovador. Yo digo, insistir, persistir. La clave es persistir y persistir, exactamente. Volver a levantarse, intentar de otra manera, con el mismo emprendimiento, con otro emprendimiento,
pero lo que quedó es el aprendizaje. Muchas gracias por tu comentario. Sí, ya. Entonces, yo aquí defino cuál es la estrategia que voy a usar, qué producto voy a generar con mi proyecto, cuál es el resultado del proyecto. Y defino las metodologías, el plan de actividades, qué recursos voy a necesitar, el plan de financiamiento, cómo lo voy a robar. Y necesito siempre que me aprueben ese proyecto. Siempre necesito que me aprueben. Por último, mi pareja me tiene que aprobar. ¿Por qué? Porque... No, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me lanzo en un proyecto, muchas veces estoy comprometiendo los tiempos de toda la familia. Y digo, ¿sabes qué? Ya en la casa no voy a estar tanto. Aquí voy a iniciar este nuevo proyecto, pero este es más demandante, por lo tanto voy a tener que viajar más, voy a tener que ir todas las semanas para La Serena. Y eso compromete de alguna manera a toda la familia. Entonces, lo que digo, mínimo, por último, tiene que tener el consentimiento de la pareja, de los papás, de los hijos, de lo que sea. Pero usualmente necesitamos la aprobación de nuestros jefes, si estamos dentro de una empresa, o necesitamos obtener financiamiento, o necesitamos ir al banco para que nos presten la plata, o necesitamos ir a hacer cotejo, a Costco para que nos financien, ayuden a financiar ese proyecto. Siempre el último paso antes de la puesta en marcha es la aprobación de este proyecto. Si tú vas al banco no le interesa que sea innovador, al contrario, le interesa lo que tú decías, de que tú le presentes todas las análisis, costo-beneficio y que te asegures que vas a ganar plata y que vas a poder pagar el crédito. Si tú vas a Corfo te dice, si no es innovador, no vengas conmigo hasta el banco. ¿Okay? Corfo paga o financia riesgo. Cercotec es un intermedio, tiene que ser un emprendimiento, tiene que hacer algo nuevo para ti, no necesariamente tan innovador para el mundo. Claro, yo cuando presento un proyecto tengo que también saber a quién se lo presento y cómo se lo presento. Tengo que saber hablarle a esa institución lo que ellos esperan escuchar de este proyecto. Y eso es lo importante de la parte de diseño que termina con el plan de proyecto aprobado. Plan de proyecto, lo conversamos al principio, ¿cierto? Cuando comenzamos este curso hoy día, es que el plan de proyecto incluye todo eso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el plan de actividades? ¿Cuál es la secuencia de actividades? ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Cómo lo voy a financiar? Todo eso es el plan de proyecto que tiene que ser aprobado para yo partir con el proyecto. Esa es la segunda etapa del proyecto. La tercera etapa es cuando ya lo ejecutamos. Cuando nos dieron las lucas, nos dieron la aprobación, yo empiezo a ejecutar este proyecto, empiezo a construir los productos. Entonces, esto termina con los productos y resultados del proyecto entregados. Tenemos algo nuevo. Tenemos los productos y resultados entregados. El plan de proyecto aprobado da inicio a la ejecución y tenemos los productos resultados entregados. Aquí, ¿de qué tengo que preocuparme? Como ustedes lo saben mejor que nadie, ¿cierto? Tengo que preocuparme ¿por qué me refiero a ustedes? Porque ustedes viven de hacer proyectos. Son negocios hacer proyectos. Por lo tanto, ahí tienen que preocuparse de la gestión técnica, del proceso de construcción de lo que vayan a entregar al final del proyecto, de la gestión administrativa, súper importante. ¿Por qué? Porque hay que pagar sueldo, hay que pagar a los proveedores, hay que rendirle a Corfo, a Cercotec, a POSIS, a quien sea. Tengo que preocuparme de la gestión técnica, de la gestión administrativa y de la gestión de calidad de lo que voy a entregar. ¿Sí? Entonces, uno de los puntos importantes del diseño es definir con qué calidad y cómo voy a medir la calidad de lo que entrego. No es lo mismo entregar tu libro en hoja, ¿cómo se llama? Roleo, ¿cierto? A generarlo con un buen empaque, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, claro, que me da. Así, bueno, ok. Esa es la ejecución, ¿cierto? Básicamente, me tengo que preocupar de la técnica, de la construcción, me tengo que preocupar de los temas administrativos y de los temas de calidad. Y finalmente, la última etapa de un proyecto cualquiera es la evaluación. Con la evaluación yo puedo ver si los objetivos y el propósito han sido logrados. Y aquí hay tres tipos de evaluación. Una evaluación es la de proceso, la que hago durante el proyecto. O evaluación de medio término, o ¿cómo se llama? O evaluación de avance. Algunos instrumentos de financiamiento me lo piden, ¿cierto? Por ejemplo, un banco, si me da un crédito para construir una casa, me dice ya, cuando tenga un 30% de avance, preséntame los avances y da un arquitecto a ver que los avances hayan estado, y ahí me pasan el resto de la plata. De resultados cuando ya terminó el proyecto. Me preguntan si terminó bien desde el punto de vista que entregué los resultados que yo había prometido y con la calidad que había prometido. Y la tercera evaluación es la evaluación de impacto. ¿Cuándo puedo yo medir el impacto? El resultado del proyecto, el proyecto va a estar terminado cuando yo entregué el producto, el resultado. El impacto se va a ver después de terminado el proyecto. Y depende de, va a ser al mes, a la semana, al año, a los tantos años de terminado el proyecto. Ahí voy a ver el impacto. Ahí voy a ver si efectivamente logré ese cambio, si mejoré, si obtuve utilidades, si obtuve una mejora en la comunicación. No es inmediato. ¿Y por qué es importante considerar la evaluación de resultados? Porque tengo que diseñarla desde antes. ¿A qué me refiero? Si lo que yo quiero es mejorar mis utilidades, ¿cierto? Y mi proyecto es generar un nuevo producto. Yo tengo una gama de productos y voy a hacer este nuevo producto y yo digo, con esta la vendo, con esta me hago millonario. Dentro del proyecto que tenía inicialmente. No, mi proyecto es lanzar este nuevo producto. ¿Ok? Yo tengo un negocio en marcha y digo, mi proyecto es lanzar como hablábamos de ¿cómo se llama? Imán tridimensional. Ese es mi proyecto. Entonces empiezo a hacer, ¿cómo se llama? Los moldes, los produzco, los pinto, etcétera, etcétera, hasta que pongo el imán tridimensional en el negocio. Cuando lo puse en el negocio, el proyecto terminó. Ya logré el propósito de tener imanes tridimensionales. ¿Cuál fue el impacto? Tengo que medirlo al mes después o al año después de saber si esto me generó los ingresos que yo esperaba y me generó las ventas que yo esperaba. Pero como esto es un producto de muchos, yo tengo que poder identificar claramente las ventas de ese imán de las ventas del resto de mis productos para saber si ese imán, si el proyecto generó el impacto que yo quería. Eso no significa que yo tengo que diseñar este sistema ¿cómo se llama? De ventas para poder identificar y separar estos productos para yo poder saber el impacto. Por lo tanto, no. El estudio de mercado es parte del diseño, pero aquí yo necesito una contabilidad que me permita separar esto de esto otro. Necesito tener un sistema de contabilidad que me permita separar. Ese sistema de contabilidad lo necesito al menos, otras cosas, pero al menos para poder evaluar el impacto de mi proyecto. Los proyectos están siempre anidados. Por ejemplo, dijimos que venir a este curso para ustedes era un proyecto, ¿cierto? Porque, ¿cómo se llama? Ustedes van a salir cambiadas
van a salir con más conocimiento, van a salir con distinta actitud, lo que sea. Esperemos, digamos, que van a ir. Entonces, para cada uno de ustedes es un proyecto, pero es un proyecto distinto para cada uno de ustedes. Mira, yo quiero mejorar mi negocio, yo quiero tener un mejor impacto, yo quiero tener mejor, ¿cómo se llama?, impacto social, o yo quiero tener mejor impacto. Para cada uno de ustedes es un proyecto distinto. Pero para mí, esta actividad también es parte de un proyecto. ¿Cierto? Es un proyecto que nosotros presentamos a Corfo, que Corfo lo evaluó y lo financia. El hecho de que yo pueda venir acá es parte de un proyecto que tengo que rendir. Todos estos proyectos están anidados con proyectos de otras personas, de otras instituciones. El diseño acá es que tú puedas aislar tu proyecto del resto, ¿cierto? Del proyecto del MOB, no sé de quién que financia esto, para tú poder evaluar tu proceso, tus resultados y tu impacto. ¿A qué me refiero? Pasa mucho con los proyectos de construcción, ¿ok? A lo mejor se obtuvo un resultado, se construyeron las casas, pero a lo mejor el constructor perdió plata. En este proceso le salió todo más caro, se encontró con problemas que no había previsto, etcétera, etcétera. ¿Fue un buen proyecto o no fue un buen proyecto? Depende de la lista, depende para qué. Porque la misma actividad, ¿cierto? La misma unidad de la vivienda que tú entregaste en ese momento fue parte de distintos proyectos con distintas miradas. Para la familia es su proyecto de tener su casa. Para la constructora es parte, una unidad de un proyecto que se llama la Villa. Para el MOB que financió ese proyecto es parte de un programa que se llama, tal tipo de subsidio, etcétera, etcétera. La evaluación final o intermedia y de impacto es donde medimos si cumplimos nuestros objetivos, nuestro propósito. Ok, entonces, dijimos que la parte importante, la primera parte importante era el diagnóstico. Tenemos que tener un buen diagnóstico para hacer un buen proyecto. El peor proyecto es el que resuelve mal el problema o resuelve un problema que no existe. Y es súper común que hacemos proyectos para resolver problemas que no existen, que nosotros creemos que existen, pero no son el problema real. Y después por eso está la evaluación de impacto. Después de terminar el proyecto, lo ponemos en marcha y nos damos cuenta que nada ha pasado. O peor aún, que la situación está peor que antes. Y estamos llenos de historias en que se aprueban presupuestos, se mete plata en distintos programas y la situación pareciera que queda peor que antes. ¿Okay? Eso es un mal proyecto. Las políticas públicas, que es lo que tú mencionaste, la política pública acá de la municipalidad, son efectivamente los proyectos más riesgosos que hay. Y en general, y más costosos que hay. Uno parte de ¿cómo se llama?, del supuesto de que las políticas públicas son hechas con buena intención, ¿cierto? Uno dice, oye, nadie cree que la política haya sido tomada esta decisión con un propósito de molestar a nadie. Pero, cuando esas políticas públicas se toman sin un buen diseño, sin una buena experiencia, muchas veces produce resultados que no son los que se querían. O sea, tenemos un ejemplo que usted no sé si lo afectó tanto, pero el Plan Santiago fue una política pública que tenía un propósito maravilloso, ¿cierto? Mejorar todo esto, etcétera, etcétera. Y que por lo menos no sé, 3, 4, 5 años produjo efectos desastrosos en las personas y que se han ido resolviendo los efectos en las personas,
pero el efecto en el financiamiento público sigue siendo desastroso todos los años. Por eso te digo, o sea, las políticas públicas son proyectos o conjuntos de proyectos en que estos problemas se exacerban. Nosotros, como privados, lo que tenemos que hacer es velar por nuestro emprendimiento, por nuestro negocio. Y en esto también tenemos algo, lo que tú mencionabas, el impacto social que queremos generar, el impacto ambiental que queremos generar. Pero primero que nada, tenemos que preocuparnos por el impacto económico. ¿Por qué? Porque si no, la empresa va a durar poco. Y si estamos generando un impacto social y esta empresa quiebra, no lo vamos a generar nunca más. Por eso que tenemos que preocuparnos de la subsistencia al menos de nuestra empresa, para que pueda mantener, y eso es lo que llamamos ser sustentable, sustentable en el tiempo. Nuestras iniciativas, por mejores intenciones que tengan, y es el problema de las fundaciones, de ese tipo de organizaciones sin fines de lucros, es cómo hacemos que sean sustentables. Porque si no, va a durar un par de años mientras tengan algún financiamiento o subsidio o algo así, y después el buen propósito va a quedar ahí. ¿Cierto? Ok. Cuando ustedes presenten un proyecto, lo primero que le van a preguntar es cuál es el objetivo del proyecto. ¿Ok? El objetivo tiene que ser el producto que van a obtener o que va a entregar el proyecto. El propósito es hacer un cambio. ¿Cierto? Un cambio que sea mejor para los usuarios, para los clientes, para el negocio. Este propósito, el resultado del proyecto, lo que ustedes quieren que sea, que el proyecto entregue, es un cambio en ese proceso. Los productos son los que nos permiten hacer ese cambio. El objetivo del proyecto es entregar esos productos. ¿Ya? El objetivo del proyecto es, cuando ustedes lo preguntan, tengan que hacer una postulación, es desarrollar o construir o producir o un verbo. Siempre es un verbo, es hacer algo. Podría ser investigar también o algo así. Un producto o resultado para conseguir o construir a un propósito. El objetivo del proyecto es hacer algo para entregar algo que va a contribuir a un propósito. ¿Ok? Las principales confusiones que tenemos siempre es que partimos de nuestro objetivo, no es nuestro propósito. El proyecto no se hace cargo del propósito. El proyecto se hace cargo del producto que creemos que va a ayudar a conseguir ese propósito. ¿Ok? Ese es el objetivo del proyecto. Esto es lo fundamental, es el punto de partida de cualquier formulación de proyecto. Ya, entonces, ¿cuál es el propósito el objetivo general de su emprendimiento, de su proyecto? El objetivo general es desarrollar una línea de productos capilares profesionales de origen natural y vegano, libre de testeo animal, que contribuya al cuidado integral del cabello y a su vez sea ecoamigable con el medio ambiente. En esta parte, cuando establecemos el propósito para nosotros, no necesariamente para publicarlos, hay que ser sinceros e integrales. Y tu propósito es ganar lucros. Y eso lo dijiste después, pero no lo mencionaste en la primera exposición. Entonces, tú tienes que tener claro que tú quieres un primer paso, quieres que esto sea sustentable económicamente
quieren que tengan impacto ambiental desde el punto de vista de ser ecoamigable, daño de animales, etcétera, y tiene un impacto social, no sé si lo dijiste muy claro. Pero, nuevamente, cuando ustedes hacen esto con un propósito lucrativo de obtener rentabilidad, declárenlo para ustedes. No necesariamente después si lo van a publicar, a lo mejor si lo van a publicar lo pueden disfrazar o lo pueden esconder, depende del caso. Pero para ustedes declárenlo, porque el hecho de que este negocio, este proyecto tenga rentabilidad es importante para su construcción. Necesitas presentar este proyecto a la universidad para decirle, oye, aliémonos, juntemos. Y cuando tú hagas eso, por ejemplo, a Corfo, tienes que ponerle la palabra innovador, lo que tú dices. ¿Por qué? Porque Corfo anda buscando innovación. Si tú vas a hablarle a la universidad, tú tienes que decirle que estás hablando de hacer investigación y desarrollo de estos productos, porque lo que la universidad hace es investigación y desarrollo. Entonces, eso es importante lo que mencionó tu compañera. Esta formulación del proyecto es la formulación como estándar, por favor. Es como la formulación estándar, pero tú tienes que adecuarla y eso significa ponerle a cada uno lo que quieren escuchar. Corfo quiere escuchar innovación. ¿Okay? Si va, por ejemplo, a postular un FOSIS quiere escuchar innovación social. Por lo tanto, si fuera a postular un FOSIS, yo te diría, pon más énfasis en la innovación social y cómo esto va a ayudar a todas las emprendedoras del tema de belleza capital. Rosalía, por ejemplo, en tu caso, ¿quién podría estar en desacuerdo con lo que tú planteas? Las grandes empresas cosméticas que venden productos de cabello que van a Hay grandes empresas cosméticas. Pero también podrían estar en desacuerdo, yo te digo, los investigadores, los expertos en temas de productos cosméticos, porque dirían, ¿sabes qué? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no lo hemos hecho hasta ahora. Porque usar químicos es mucho más barato y mucho más efectivo. Entonces te van a decir, oye, si tú quieres hacer un negocio con productos naturales, no va a resultar. Pero hay muchas cosas positivas de la minería. Hay muchas cosas que nosotros le podemos dar a nuestros hijos para que sean buenos profesionales, calidad de vida para los adultos mayores, agua, luz, sector la higuera, ya sabemos cosas de seco. Hay un montón de cosas que nosotros podemos ayudar a que la región de Coquimbo sea mucho mejor. Pero para eso necesito encontrar ese enfoque de cómo trabajar en conjunto con la minería para darle una mejor calidad de vida a la región de Coquimbo. Ella no tiene un proyecto, no tiene ¿cómo se llama? No tiene un proyecto, no tiene una idea de emprendimiento. Lo que ella tiene es un propósito, que es lo que expresaste. Quiero ayudar a la minería verde y aprovechar esta oportunidad, etcétera, etcétera. Y quiere desarrollar un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en esa situación? ¿Cómo digo, quiero desarrollar, construir o producir si no sé qué? ¿Qué es lo que hace uno? ¿Ah? Lo primero que conversamos, ¿cierto? Lo primero que hago yo es hacer un diagnóstico. Usar, lo que yo te decía, tus conocimientos, tus capacidades, estudiar los problemas para detectar una necesidad. Entonces, pero eso requiere esfuerzo, requiere tiempo, depende del caso, a veces requiere lugar también. Entonces, ¿cómo yo formularía ese proyecto? Yo quiero desarrollar, construir, producir un diagnóstico de los problemas. Y cuando hablo de diagnóstico, estoy hablando de un producto específico. Productos que sean diagnósticos de la sensación, de la región, más o mejor, ¿cierto? Hecho más específico para conseguir o producir, ¿cómo se llama? Emprendimientos, productos enfocados en la minería verde o algo por el estilo. Entonces ahí tú ya te focalizas, no en el producto final, en el primer paso. Tu proyecto yo lo mencionaría
de esa forma. Mi objetivo sería desarrollar un diagnóstico que me oriente para hacer un emprendimiento tecnológico. Es lo que lo hace, o sea, si encuentra alguna solución, lo hace innovador. A ver, yo les digo una cosa. Si ustedes presentan un proyecto innovador y todos están de acuerdo, piénsenlo de nuevo porque no está mismo. Si ustedes presentan un proyecto innovador, va a haber gente que no está de acuerdo, por una u otra razón, ¿cierto? Cuando todos estén de acuerdo, piénsenlo de nuevo. Siempre que planteamos un proyecto, para que sea innovador, tiene que ser controversial, tiene que haber argumentos como lo que tú dices, para decir, no, o sea, que esto no se puede hacer, o no es fácil hacerlo. Si no existen esos contraargumentos, entonces simplemente no es innovador. Y en este caso, hay un contraargumento que es súper fuerte, ¿cierto? Que hay mucha gente que está en desacuerdo con este proyecto base. Entonces, lo que yo entiendo, pero lo que tú dices, ok, si están en desacuerdo, pero si va a resultar, si igual van a lanzar comida, que sea el menos impacto posible o incluso transformamos el impacto positivo. Si ese es tu propósito, entonces hay que diseñar el producto que logre eso. Las mineras lo necesitan. Al principio una necesidad, después se convierte en una obligación. Entonces, el problema es cómo aprovechamos esa oportunidad de usar esos financiamientos, productos que ellos tienen, esa necesidad, para beneficio de nuestra empresa, nuestro emprendimiento. Lo que nosotros proponemos acá, como forma de trabajo, de emprendimiento, es preguntarnos cómo nosotros, cada uno de nuestros emprendimientos puede enfrentar, ¿se acuerdan? Tenemos un proceso, cómo podemos enfrentar ese problema, qué diseños podemos hacer nosotros desde ese punto de vista para resolver ese problema. Y ese diseño puede ser hacer lobby para que se cierre sobre eso, puede ser, pero el resultado de parte de cualquiera de ustedes tiene que ser, esto voy a hacer yo. No esto queremos que hagan el resto para que esto no ocurra, sino que ¿qué puedo hacer yo para que esto cambie o mejore? Ese es el emprendimiento. Hola, bueno. Mi nombre es Daniela Alvarado, yo soy trabajadora social de producción. Bueno, el objetivo quedó como construir alianzas, que yo no sé si estará bien, pero yo creo que es construir un centro de día propiamente tal, generando alianzas público-privadas, ¿ya? Para contar con un espacio físico en la Fundación Dando un Respiro, con la finalidad de disminuir los índices de vulnerabilidad social en los niños, niñas y adolescentes de la región de Cosquín. Con el propósito de contribuir al estado de salud mental y física de los niños, niñas y adolescentes y generar una reinserción social. No sé si estará bien. Generar empleo y captar socios para que sea sustentable y rentable. En este tipo de instancias, cuando estás recibiendo retroalimentación, no contraargumentes. No, pero espera, no te expliques, no contraargumentes. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque esto es súper valioso para ti, ¿cierto? Entonces, tú aprovechas de absorber todos los comentarios, ya sea que tengan razón o no tengan razón. Si ellos tienen razón, lo que te están diciendo, tú lo anotas en fantástico. Si no tienen razón, no sacan nada de tratar de, ¿cómo se llama?, de convencerla a ella o convencerla, no sacan nada. Lo que tú tienes que sacar de acá son los aprendizajes o las ideas que pueden lograr de los demás. Por eso, en esta instancia, que son súper valiosas para los emprendedores, es donde uno tiene que callar y escuchar y absorber. Lo que hemos conversado desde la primera vez que conversamos, ¿cierto? Que tú nos marcaste la fundación, es que tu principal dificultad es la sustentabilidad económica. El propósito social está claro. Y tú partiste diciendo, yo trabajé e hice un diagnóstico, y que te me di cuenta de esto.
Entonces, eso pareciera que ya está bastante resuelto. Y tú tienes bastante resuelto cuál es lo que necesitas para resolver eso. ¿Qué es lo que no está resuelto? Hoy día, lo que hemos conversado es que esto sea sustentable. Entonces, a mí me hubiera gustado de tu propósito dos cosas que creo yo que tú puedes mejorar. En el propósito te extendiste mucho y te fuiste a distintos lados. O sea, cuando me dijiste el empleo al final, como que ya yo dije un poco mucho, ¿cierto? Pero lo otro, me hubiera gustado que aquí en el propósito era construir un centro de atención de día que sea sustentable económicamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ti te puede, ¿cómo se llama?, objetar de tu proyecto. ¿Cierto? Mira, fundaciones, sí, hay un montón de fundaciones, pero yo quiero hacer un proyecto. Y después que tú dices que quieres hacer ese proyecto, o sea, con el objetivo que sea sustentable económicamente, más adelante vas a decir cómo. ¿Cómo vas a desarrollar? Entonces, yo te diría, con esos dos elementos, tu propósito, o sea, tu objetivo me parece perfecto. Y me parece que es los fundamentos para un buen proyecto. O sea, aquí, perfectamente, el propósito, y lo vamos a ver más adelante, tiene que, tanto el objetivo como el propósito, tiene que definir indicadores. Y tu indicador podría ser bajar ciertos niveles de, ¿cómo se llama?, de personas en problemas, en una comuna, en una población. Ahí tú estableces el propósito definiendo ciertos indicadores. Un emprendimiento que se dedica a hacer accesorios de cuero, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi propósito dentro de mi emprendimiento? Es crear accesorios únicos de cuero de manera personalizada que hagan sentir especial. El objetivo del proyecto es obtener la maquinaria para que la fabricación de los productos se haga en un menor tiempo de manufactura. ¿Ya? Reducir los tiempos para que también sea económicamente viable, porque si yo estoy toda la vida haciendo todo artesanal, va a ser muy difícil escalar mi negocio. Entonces necesito la maquinaria para eso. Y cómo mediante el financiamiento de bancos o entidades públicas como Cercotec, que en mi caso donde yo estoy en financiamiento actualmente, es lo que estoy haciendo. Ok, pero tú estableciste, por lo que yo escuché, un propósito claro que es escalar. Tú dijiste, ese es mi propósito, ¿cierto? Para escalar. Eso es lo que quieres llegar después de terminar el proyecto. Y estableciste un método para escalar. Y ese método que tú dijiste podrían haber sido distintos métodos. Tú podrías haber sido ampliarme o irme a otras regiones. No, yo quiero escalar tecnologizando mi producción, incorporando tecnología a mi producción. Por lo tanto, ¿cómo se llama? En el caso tuyo, el verbo sería adquirir. Porque no estás pensando en desarrollar esa tecnología, sino en adquirirla, ¿cierto? Adquirirla y poner en operación qué tecnologías de tal tipo que te permitan la producción masiva para escalar mi negocio. Así lo escuché yo. ¿Dónde está el innovador de eso? ¿O qué podrías tú ponerle de innovador a eso? ¿Por qué te pregunto? Porque si tienes algo innovador, va a ser más fácil conseguir los fondos. Hay un concepto que es la personalización masiva. O sea, tú puedes hacer productos que sean hechos de manera masiva, pero que sean personalizados a tu cliente. O sea, ponerle el logo, el dibujito, qué sé yo, la forma. Entonces, ese podría ser un concepto innovador dentro de tu línea de productos. Vender productos de cuero que sean personalizados, pero, ¿cómo se llama?, tecnologizados para producirlo en masa. Hay que redactarlo bien, pero algo por ahí podría ser, y un proyecto de ese tipo se podría vender. Y ahí lo ideal es que tú investigues bien
cómo lograr esa personalización masiva que no sea artesanal, que sea más productivizado para tener mejores utilidades, para tener mejor escalamiento, digamos, ¿cierto? Queremos ofrecer servicios de estrategia digital centrados en los usuarios que combinen funcionalidad, accesibilidad y eficiencia para diseñar productos digitales para las pymes. Lo que tú escribiste es esto. Queremos este proceso, ofrecer el servicio, ese es un proceso. Tú quieres desarrollar, ¿cómo se llama? Desarrollar este proceso son los servicios de ¿cómo se llama? Lo que dijiste. Entonces, tu proyecto es desarrollar o construir un negocio que haga esto. ¿Ok? Yo quiero construir. ¿Qué es lo que implica construir ese negocio? A ver, yo aquí les hago que ustedes piensen que están en una sala vacía. ¿Ya? Esta sala está vacía. ¿Qué es lo que tienes que meter dentro de esa sala para que esto comience a funcionar? ¿Qué es lo que tendrías que meter dentro de esa sala? ¿Qué es lo que necesitas? Recursos como técnicos, recursos humanos, claro. Pero sé más específica. ¿Qué necesitas? Clientes, demanda. Ya, pero los clientes llegan cuando tienes el servicio. ¿Qué necesitas para tener clientes? Generar la demanda. ¿Qué necesitas para generar la demanda? Esa es la necesidad de Evangelizar en torno a... ¿Qué necesitas para evangelizar? Necesitas un plan de difusión. Un plan de difusión es algo concreto que tú me puedes mostrar a mí que lo tienes. O lo tienes o no lo tienes, ¿cierto? Que sea un buen plan de difusión o que sea efectivo, está por discutirse, ahí lo vemos con expertos, pero por lo menos tú dices, yo tengo el plan de difusión. Tengo el plan de difusión, tengo ¿cómo se llama? Los manuales de servicio, tengo la gente capacitada, tengo esto y esto. Si yo junto estas tres cosas, tengo la oferta de servicio que es la que quiero construir. Entonces, diferenciamos lo que quiero construir del proyecto para construir ese servicio, esa oferta de servicio. Muchas gracias. Mi propósito es poder generar un proyecto que pueda acoger o ayudar a que todos estos diamantes brutos que hay, porque yo siento que cada mujer que a veces no ha tenido la oportunidad, hay un genio detrás de ella. Yo tengo emprendedores que son emprendedores ambulantes, que tienen un potencial creativo y de ganas de ganarle la vida que me conmueve. Entonces, bajo esa sensibilidad que tengo, estoy en este programa porque estoy buscando qué hago con un propósito personal. ¿Qué nos lleva? ¿Qué le hacemos para el futuro? Porque la pyme está relativamente estable, no sé si creciendo mucho más, pero siento que hay una certeza ahí de que siempre se van a generar espacios. Entonces generamos como objetivo impulsar a través de, yo le puse a dar un apellido porque no sé si es un proyecto, una fundación, puede ser escuchando la letra, hacer una fundación, un proyecto social para que las emprendedoras, para emprendedoras con herramientas de apoyo personal y familiar para el desarrollo, su desarrollo humano y personal. Se nos surgió una idea recién súper chora que era como hacer un cohort de mujeres donde puedan estar trabajando, por ejemplo, y puedan estar los niños aprendiendo, creciendo, y sin excluir a los varones, ¿no? Esto no está excluido a los varones, pero generar una conciencia y un espacio de visibilidad. Y yo creo que les dije en algún momento la semana pasada, cuando vimos estos 12 patrones de negocios o cómo incorporar sustentabilidad social, ambiental, les dije que el propósito de este curso no era que ustedes cambiaran de negocio. Hay muchas que cambiar de negocio, pero no es el propósito, puede ocurrir.
El propósito es dos. Uno, que ustedes que tienen un negocio que es básicamente lucrativo, básicamente comercial, digamos, ¿cierto? Incorporen triple impacto en sus negocios. Y el segundo es que los que tienen un negocio que son de nacimientos sociales o ambientales, incorporen el tema de la sustentabilidad económica. Entonces, yo decía, yo creo que tu objetivo, ese tema no puede estar ausente. En el caso tuyo, lo que tú mencionas, yo lo veo como una propuesta que tú puedes incorporar e integrar a tu negocio actual. Tú trabajas con esas emprendedoras, por lo tanto, si tú las conviertes en mejores emprendedoras, en el sentido que sepan más, que se acompañen, que puedan solucionar el problema de los niños, tú igual estás ayudando a mejorar tu negocio. Tú estás permitiendo que más emprendedoras se instalen en tus ferias y tú estás permitiendo que vendan más a través de enseñarles, etcétera. Tú podrías lograr que vendan más y si venden más, tú podrías, ¿cómo se llama?, hacer que haya más emprendedoras o que estén más felices, que no te dejen, etcétera. Es un círculo virtuoso que tú puedes lograr incorporando este proyecto. Lo único que yo te diría, a ver, en todos los casos aquí vimos la primera parte, que era el diagnóstico. Yo observé esto, yo veo esto, y con las reacciones que tuvo tu propuesta, tu diagnóstico está compartido, ¿cierto? El segundo paso es el diseño. Y algunos dijeron, yo lo haría de esta otra manera. Yo lo haría de esta otra manera. Y está bien. Hay distintos diseños. Cada uno lo puede generar las propuestas que me parecen más apropiadas para ese problema. Esto generar una propuesta. Eso es el diseño. Entonces, yo lo único que diría es que tu diseño establece mejor cuál es el producto que tú quieres, a lo mejor en esta primera etapa. Es un cohort, son cursos, son tecnologías, capacitaciones. ¿Cuál es el diseño en esta primera instancia? Y cualquiera de ellos que sea, pongámosles el elemento tecnológico, el elemento innovador, que haga que sea un proyecto ¿cómo se llama?, que tenga un potencial grande. Eso. Cuando nos preguntan después del objetivo general, nos preguntan los objetivos específicos. El objetivo específico tiene la misma estructura, pero es desarrollar un producto intermedio que me sirve para lograr el objetivo general. Entonces, son partes de este objetivo general. Y en general, hay dos maneras de plantearse los objetivos específicos. Uno son como pasos para llegar al objetivo general. Paso 1, hacer el diseño. Paso 2, hacer la construcción. Paso 3, validar que esté bien. Paso 4, tengo mi sistema funcionando. O sea, ¿cómo yo voy construyendo el objetivo general? El objetivo específico, hay dos maneras de postular los objetivos específicos. La primera manera es con los escalones que yo tengo que pasar para llegar al objetivo general. Por ejemplo, si mi objetivo general es desarrollar una aplicación, como decías tú, una plataforma, el paso 1, el objetivo específico 1 podría ser hacer el diseño de esa plataforma. El objetivo específico 2, construir la plataforma. El 3 es validar la plataforma. ¿Okay? Entonces, después del diseño, yo la puedo construir, después que la construyo, la puedo validar, y si está validado, entonces logré el objetivo general. ¿Sí? Paso 1, paso 2, paso 3. La segunda manera es decir que los objetivos específicos son las partes y cuando las junto todo, tengo el objetivo general. Por ejemplo, decíamos en tu caso, necesitan la plataforma informática, necesitan los manuales y necesitan el personal capacitado. Entonces, objetivo específico 1, plataforma desarrollada. Objetivo específico 2, manuales de procesos desarrollados. Objetivo específico 3, personal seleccionado y capacitado. Si yo junto esas tres cosas,
tengo mi plataforma, mi servicio funcionando. ¿Ok? Uno también puede mezclar. Puede decir, la parte es esto y esto también podría tener objetivos parciales. La metodología es lo que hemos conversado, es el cómo. ¿Cómo voy a hacer este proceso? Nuevamente, cuando queremos, a ver, en el desarrollo de software, hay muchas maneras de hacer un desarrollo de software. Usualmente usábamos lo que yo dije, ¿cierto? Primero desarrollo, primero diseño, después desarrollo. No, primero análisis de requerimientos, después diseño, después desarrollo, validación y listo, terminé. Hoy día están estas metodologías que se llaman ágiles. Es que yo voy haciendo pedacitos y voy liberando pedacitos de este software hasta que llego al software completo. Son distintas formas de hacerlo. Tengo que elegir una, que es mi metodología de trabajo, y tengo que explicar por qué la elegí. ¿Okay? Aquí hay una estrategia también. Cuando hablamos de proyectos sociales, sobre todo, como tu libro, en donde hay un objetivo social, la metodología es súper importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno no está seguro que va a lograr el propósito. Entonces, ¿qué metodología voy a usar para asegurarme que voy avanzando en cumplir el propósito? Creo que te lo mencioné. Si tu libro estuviera mal diseñado, si tu libro estuviera mal, ¿cómo se llama? No fuera pedagógicamente bien hecho, redactado, podría producir un efecto totalmente contrario a lo que quieres. Aquí la metodología tiene que decir ustedes cómo lo van a hacer dependiendo de la complejidad y del riesgo de esos proyectos. Por eso que los proyectos que son de tratamientos médicos son proyectos de 10, 15, 20 años de desarrollo. Con la metodología del proyecto de ustedes, ¿cuáles son los riesgos que están enfrentando? ¿Qué es lo que no saben y que el proyecto tiene que ir aprendiendo? Ok, cuando estamos formulando un proyecto, le van a preguntar por el resultado del producto. El resultado del producto es lo que ustedes ya dijeron en el objetivo. Quiero desarrollar esto. Ese es el resultado del producto. No hay problema en repetirlo. Entonces, lo importante cuando desarrollamos los proyectos es que este sea coherente. ¿A qué me refiero? Ustedes identificaron un problema o necesidad, hicieron el diagnóstico, ¿cierto? Proponen una solución a ese problema o necesidad. Esa solución, implementar esa solución requiere un cambio. Algo cambia en este proceso. Y ustedes entonces identifican qué productos tienen que construir para lograr ese cambio, ¿cierto? Yo requiero una plataforma informática y requiero una base de datos de proveedores que van a hacer que este cambio se produzca y por lo tanto solucione ese problema que existe. Ese es el relato que ustedes tienen que hacer cuando presenten su proyecto. Para este cambio, estos productos son los que definen el objetivo general y definen la metodología, que es el conjunto de pasos que van a lograr para conseguir esto. Nos definen los objetivos específicos, paso 1, paso 2, paso 3. Los objetivos específicos nos dicen cuáles son los productos, resultados de proyecto. Las etapas o actividades son para construir esos productos resultados. Un objetivo específico tiene que tener al menos una actividad, una o más actividades. Un objetivo específico sin actividades no sirve de nada. Y estas etapas actividades me determinan los recursos que mi proyecto requiere. Y para lo cual yo requiero financiamiento. Esta secuencia tiene que ser bien relatada por ustedes en un proyecto. Si esta secuencia es lógica, tienen posibilidades de que el proyecto se apruebe. ¿Cuál es, por ejemplo, lo del proyecto? ¿Dónde tienen ojo? Y que cuando al final acá aparecieron, necesito 5 celulares.
Claro, ¿cierto? O sea, estos celulares no están justificados en ninguna parte. Pero ¿qué pasa? Ah, como Corfo me da 15 palos, me están sobrando un palo, pongamos celulares, pongamos no. Eso inmediatamente es detectado por un buen evaluador, en donde este celular no está justificado en ninguna parte anterior. Entonces, sigan este camino para poder formular y presentar sus proyectos. ¿Cuál es mi teoría de cómo se logra el cambio? ¿No es cierto? Eso está acá, en esta línea. La teoría del cambio está acá. Yo lo que digo, mi teoría, es que con este producto, con este robot, siguiendo con tu ejemplo, voy a hacer que las mujeres emprendedoras cambien de mentalidad y tengan más recursos, tengan más tiempo para desarrollar su emprendimiento, y con eso les voy a entregar como solución de que sean mejores emprendedoras y voy a resolver su problema de sus necesidades como emprendedoras. Dije pura generalidad, esa es la teoría del cambio. La metodología de acá tiene que ver con el proceso técnico de desarrollar ¿cómo se llama? Estos productos. En económico hay dos preocupaciones, ¿cierto? Uno es cómo consigo la plata para financiar el proyecto, para llegar a construir, para juntar a todas estas personas que me ayudan a hacer el diseño, etcétera, etcétera. Y la otra preocupación económica es cómo hago que esto sea sustentable una vez que lo tenga, que ya partió, como algo que, ¿cómo se llama?, que sea sustentable económicamente. Son dos preocupaciones económicas. Uno es cómo va a funcionar esto cuando esté funcionando en régimen, y lo otro es cómo financio el proyecto. ¿Okay? Respecto al financiamiento en régimen, igual como en tu caso de la fundación, yo dentro de los productos intermedios diría voy a diseñar un modelo de sustentabilidad de mi negocio en una etapa temprana. ¿Por qué? Porque si yo no logro solucionar la sustentabilidad de ese negocio, entonces no sigo haciendo gasto. Antes de seguir haciendo gasto, me aseguro de que hay un modelo de sustentabilidad que me dice que esto puede perdurar por siempre. ¿Ok? Y respecto al proyecto, hay un montón de fondos que podrían financiar proyectos de esa índole. Estos son los 4 pasos de un proyecto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos el diseño del proyecto, diseñamos la forma en que vamos a solucionar el problema que nos dijo el diagnóstico que existía. Cuando hacemos el diseño y antes de hacer la ejecución, tenemos lo que más nos importa, que es la evaluación ex ante. La evaluación ex ante es lo que pasa antes de que yo inicie el proyecto y es requisito para iniciar el proyecto. Por lo que yo les decía, siempre necesitamos algún tipo de apoyo, algún tipo de validación, algún tipo de financiamiento que va a mirar mi proyecto y me va a dar el pago. Durante la ejecución tenemos la evaluación del proceso y antes, digamos, terminando la ejecución, podemos tener una evaluación ex post del proyecto y después al final, más adelante, terminando el proyecto, tenemos la evaluación de impacto. La evaluación ex ante es la que más nos interesa porque es la que tenemos que pasar para poder comenzar el proyecto, ¿cierto? Nos va a evaluar el diseño del proyecto, nos va a evaluar que sea pertinente. ¿Se acuerdan del ejemplo de los sartán, cierto? Sí. Tienen que resolver un problema real, porque si no, van a decir, no, el diagnóstico está mal, que sea pertinente, viable, que la solución sea eficaz, que tenga un potencial real. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Qué metodología van a usar? Y esto siempre va a ser importante. Y tener el mayor impacto al menor costo. ¿Okay? Entonces, alguien podría decir, oye, voy a hacer un desarrollo que me va a costar $100 millones, pero voy a beneficiar a una población de 1.000 personas. No, hay mejores formas de gastarse esos $100 millones. Hay instituciones hoy día, como, bueno,
por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿cierto? En Estados Unidos, que financia un montón de iniciativas en el mundo desarrollado, subdesarrollado, en África y América. Son especialistas en esto, en hacer las evaluaciones. ¿Qué es lo que hacen ellos? Dicen, voy a poner plata para hacer pilotos pequeños. Probemos, ¿cierto?, que tú estás probando. Si tu sistema de enseñanza, probemos si funciona en una pequeña población. Hacemos un piloto de 1 o 2 años. Si funciona, entonces ahí ellos ponen plata de verdad y extendámoslo, ¿cierto? Entonces, estas evaluaciones son re importantes para esta fundación. Y puede derivar en ajustes al diseño del proyecto. O sea, en general, nos van a pedir ciertos ajustes, que subamos esto, que bajemos los celulares porque no se justifican, etc. ¿Qué es lo clave del proyecto? El diseño. El diseño tiene que decir, oye, consideré esto, pero me decanté en esta opción, en esta solución, porque hicieron la evaluación. Y es la coherencia. Esto, lo que yo decía, este camino tiene que ser coherente, tiene que poder relatarse de esto, se justifica por esto, se justifica por esto. Ya, esto lo vamos a pasar porque vienen después. Resumen. El proyecto tiene el propósito de mejorar el proceso. Diferenciamos bien lo que es el proceso, lo que está en régimen del proyecto que me va a mejorar ese proceso. Hacemos el diagnóstico, es clave un buen diagnóstico, es clave encontrar cuál es el problema real para diseñar cómo lo solucionamos y generar un proyecto que después lo evaluamos. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Sigan este relato, que sea coherente y van a poder tener un buen proyecto.